el templo de planta Cuadricular. cuadricular suena raro, o cuadrada o rectangular. Vale, pues esta es península. Bueno, es que no sé si te lo sabes. El templo de Atenea Niké en la Acrópolis, vamos a hablar de él hoy. ¿Cómo se llama el templo? No, es que el templo de Atenea, que era la diapositiva 36. Creo que es el templo de Atenea Niké, está en la Acrópolis y creo que vamos a hablar hoy de él. Vale, Y la pregunta es si el templo es... península, porque yo lo puse. No, porque no está rodeado de columnas. Tiene columnas en el frente, en los dos frentes, pero no rodean al templo. Así que sería un asterisco. Si es el que yo me estoy refiriendo, no estoy completamente seguro, ¿vale? Parece que sí está grabando. Kiko, a partir de la semana que viene, Sí. ya las clases las tenemos que ver online, ¿verdad? Ya que no tenemos aquí. Esa es la idea. La idea es, ustedes vienen solo el martes, pues lunes, miércoles y viernes ven la clase, pero el problema es que yo no puedo emitir en directo, emito en diferido por las tardes. Es decir, bueno, yo ya he subido la clase de geografía, la he subido porque tenía un hueco, pero normalmente no estoy seguro si tengo huecos, entonces yo la subo por la tarde tempranito. Vale, pues por la tarde. Por la tarde estaría la clase disponible. Y es que ya a partir del lunes, como usted bien dice, en cada clase avanzo. Entonces la clase que no están ustedes tienen que seguirla por la tarde. Hombre, en Historia del Arte tienen la ventaja de que se ve la imagen, se ve el audio, mala calidad, pero se ve de lo que estamos hablando. Vale. ¿Y la clase del martes también la vas a subir? Porque yo La clase del martes está subida. No, del martes que viene, porque no voy a poder ir. Se sube por la tarde. Ahora mismo lo estoy subiendo al blog y a Moodle. Probablemente la semana que viene deje de subirlas al blog, porque si no se me va a poner el blog lleno de vídeos y la Moodle. Pero claro, quiero que ustedes me confirmen que entran en la Moodle y que la pueden ver. Cuando ustedes me confirmen eso, pues dejaré de subirla al blog, ¿vale? Supuestamente ya se puede entrar a Moodle. Bueno, pues aquí hemos hecho un día probamos, ¿no? Y entró Pablo, no sé quién entró. Y ahí están los vídeos. Prueben ustedes en casa, el lunes, el martes cuando vengan me dicen. Si no, a día de hoy está en el blog. Si pinchan, ponen kiko-mediosociales.blogspot.com, pues tienen las clases colgadas también. La del miércoles de Historia del Arte no está, miércoles fue porque falló la grabación. Claro, algún día podemos tener problemas técnicos y pues no se puede grabar. Aquí tenemos la clase 30 del 9 Antropología, 30 del 9 Geografía y la del 30 del 9 de Historia del Arte no se pudo grabar. 29 del 9 Geografía, 29 del 9 Historia del Arte, pues su grupo 1. Este día no vinieron ustedes. 28 del 9 Historia del Arte, 28 del 9 su grupo 2, bueno, ahí están las clases, ¿vale? Muy bien, hoy vamos a hablar de la Acrópolis de Atenas y la primera pregunta es ¿qué es la Acrópolis de Atenas? ¿Alguien le suena qué es la Acrópolis de Atenas? ¿O qué es una Acrópolis? Primer paso. Acrópolis es la parte alta de la ciudad, ¿no? Acrópolis es la parte alta de la ciudad, correcto. ¿Cuál es la parte alta de Atenas? ¿Quién quiere leer la definición de Wikipedia? Vamos a coger la chuleta. Está Ana, está Alberto, está Selva, está Zaira. ¿Carmen Olivera? No está. Está Rocío Portela. Sí. Está Azahara. Sí. Está Pablo y Violeta. Sí. Bien, pues ya está. Pues Ana Rodríguez, está tocado. Lee que es la Acrópolis. Kiko, a mí no me acuerdo. ¿Y cuál es tu nombre? Carlos Díaz. Vaya por Dios, que me va a Carlos. Yo tampoco me
Ah, perdón, porque sois los del B que habéis pasado del grupo 1 al 2. Claro. Teresa Campano, te voy a apuntar mejor abajo y te tacho arriba porque si no. Y sería Carlos Díaz. Vale. Esto de los subgrupos es que está siendo un poco mareante, la verdad. Pues sí. Bueno, vamos a ver si nos adaptamos. Venga, Ana, te ha tocado. La palabra acrópolis proviene del griego agros, extremo, clima, y polis, ciudad. Y hace referencia a la parte más alta de una ciudad. Acrópolis también se podría llamar la ciudad de los vivos. Y en griego polis son No va a probar el griego, así. Muy bien. Es poleton contane, ¿no? Contanon. ¿No? Yo eso creo que es una Contano, C. ¿no? Bueno, vamos al lío. Bueno, venga, sí. La Acrópolis en la parte alta de la ciudad. Normalmente, si había una colina junto a la polis, pues esa era la Acrópolis. Generalmente se amurallaba, con lo cual, si la ciudad era atacada, la población podía refugiarse. Y también es una zona dedicada normalmente a los dioses. ¿Cuál es la Acrópolis más famosa que existe? O una de las más famosas. La de Atenas, es una de las más conocidas. Se construyó, la destruyeron los persas durante las guerras médicas y Atenas tuvo que reconstruir su Acrópolis en el siglo V a.C. La época de Pericles, la época de los grandes filósofos, en filosofía están con los filósofos griegos, ¿o no? Sí. Estamos ahora mismo con los presocráticos. Presocráticos, y dentro de nada pues llegarán a Platón, Aristóteles y a la época clásica, siglo V, IV a.C. Muy bien, pues en esa época hubo que reconstruir la Acrópolis porque la destruyeron, los persas. Bueno, ¿qué tenemos en la Acrópolis? Pues bueno, aquí tenemos una reconstrucción de cómo sería en su época. Bueno, el primer edificio sería un edificio de entrada que se conoce como los Propileos y es obra de un arquitecto que conocemos su nombre, Menesicles, y como ven ustedes, pues del siglo V a.C. Tema de cronología, ¿cómo nos podemos manejar? Hay varias formas de estudiarse las fechas, una es memorizarlas todas, pero es mucho trabajo. ¿Cómo se puede redondear eso? ¿Qué siglo es? Quinto antes de Cristo, no estaría mal. Quiero afinar todavía más. 430 antes de Cristo sería el último tercio del siglo V antes de Cristo. ¿Puedo afinar? Sí. Años 30 del siglo V antes de Cristo, más fino, y más fino 437-431. Lo que pasa es que es mucho esfuerzo aprenderse tantas fechas. Por ejemplo, un momentín. El Partenón, que es un edificio que cae mucho. Tenemos la suerte de que empezó a construirse en el 448 a.C. Eso prácticamente es 450, sería la mitad del siglo V a.C. Muy fácil, ¿no? ¿Que queréis afinar más? Pues 448, 438. Pero hay muchas fechas que uno puede decir, oye, pues el Partenón empezó a construirse a mediados del siglo V a.C. ¿Vale? Muy bien. Bueno, vamos con los propileos. Esta es una reconstrucción y esto es lo que queda hoy en día. ¿Qué se ve? Pues se ve poco, ¿no? Se ve un pórtico de columnas, se ve el estereobato, el estilobato y no se ve gran cosa más. Aquí tenemos una reconstrucción de cómo sería. Tendríamos una gran fachada con un gran frontón de orden. ¿De qué orden sería esto? Dórico. ¿Por qué? Por el capitel, por el arquitrabe, porque el friso tiene triglifos y metopas, ¿de acuerdo? Y unas grandes escaleras de acceso que darían acceso al edificio de los Propileos de Menesicles. En la Acrópolis, un templo muy conocido, pequeñito, pero la verdad que es un templo bonito y pequeño, es este, de Atenea Nike. Y la pregunta es, ¿conocemos algo que se llama también Nike o Nike? Atenea Victoriosa. Sí. La pregunta es, ¿de dónde sale el nombre de la empresa, Nike?
De aquí. Nike, vamos a poner mitología, ¿vale? Porque si no, me va la empresa, porque la empresa vende mucho. ¿De dónde saca la empresa el nombre? Vale, doña María Teresa. En la mitología griega, Nike, en griego Nike, es la diosa de la victoria. Se la representaba a menudo con una pequeña escultura alada en la mano de otro dios más importante como Zeus o Atenea, su aliado. Presidía las competiciones atléticas de la virtud competitiva. Muy bien, así que Nike o Nike es una diosa de la victoria. Generalmente es un personaje masculino o femenino. Femenino. Femenino y normalmente tiene alas. Y no suele ser la protagonista, sino que suele estar en la mano de un dios mayor, por así decirlo, en el panteón griego, bien de Zeus o de Atenea. Así que el templo de Atenea Nike será el templo de Atenea victoriosa, ¿no? Atenea Nike. ¿Conocemos el nombre del arquitecto? Sí, lo hizo un tal Calícrates. ¿Conocemos la fecha? Pues sí, siglo V, en torno a los años 20 del siglo V o finales del siglo V, ¿no? ¿Cómo es el templo? No hace falta que lo repita, ¿no? ¿O sí lo repito? No. Lo repito. Bueno, lo tenéis que hacer ustedes para el próximo día, así que ¿para qué lo voy a decir yo? Muy bien, pero si hay un templo que cae mucho en los exámenes, muchísimo, es el Partenón. ¿Y por qué? ¿Que por qué cae mucho? No, gran pregunta. Los exámenes de PEBAU son muy repetitivos, caen siempre las mismas obras y el templo griego que cae siempre es este, el Partenón. Vale. Cae mucho. Muy bien, ¿por qué se llama así? Bueno, antes de nada, nosotros somos capaces de describirlo ya, ¿no? Pues oye, la información que ya sabemos, pues podemos utilizarla, ¿no? El Partenón es un templo de planta rectangular, 2, 4, 6, 8. Es un templo octástilo. Pero he contado las columnas de la Del frente exterior, 2, 4, 6, 8, octástilo. Entonces me fijo en la que la rodea. El frente más corto, pero exterior. Es un templo períptero y anfipróstilo. Muy bien, de planta tripartita, presenta un estrecho pronaos, una nao, vamos a intentar hacer comentarios y después vienen las preguntas, ¿vale? Un estrecho pronaos, un naos ocela que como vemos es bastante extenso, además presenta columnas en su interior y un opistodomos, ¿de acuerdo? Pronaos, naos opistodomos, una planta tripartita. Bueno, ¿qué más puedo ver del Partenón? De la parte inferior a la superior, sus elementos arquitectónicos son estereobato, estilobato, no hay basa, fuste estriado, capitel con un equino semicircular y un haba con forma de paralelepípedo, arquitrabe liso, friso dividido en triglifos. La cima y el geisón, el geisón se ha perdido, o era al revés, cima arriba y geisón abajo. Geisón abajo, cima arriba. El geisón se conserva, pero la cima ha desaparecido parcialmente y queda parte del frontón. ¿Y parte de la cornisa? Y parte de la cornisa, muy bien. Sabemos ya muchas cosas del Partenón, ¿sí o no? Sí. Pero claro, esto es suficiente, hombre, es suficiente, pero se queda un pelín corto, ¿Cómo vamos a completar esto? Pues esto lo vamos a completar leyendo un poquito de un manual que yo, se supone que lo tenía aquí, pero no lo tengo aquí. Vamos a ver si lo metió aquí. Tampoco lo metió aquí. Bueno, yo al otro grupo, al subgrupo 1, le he enviado ya un manual que a ustedes se lo enviaré este fin de semana. Pero claro, no me han enviado ustedes su correo electrónico, muchos de ustedes. Ni Ana, ni Alberto, ni Zaira, bueno, Zaira ya lo tengo, ni Carmen, ni Rocío. Sí, pero a lo mejor todavía no lo he visto, ni a Zahara, ni Pablo, ni Violeta. ¿Qué ocurre? Que yo para enviaros eso necesito recibir primero vuestro correo para saber vuestra dirección.
Y os envío un libro muy bonito. En los deberes del turismo tenemos que poner lo de tripartita, la sala pronada. Todo lo que puedas. Hombre, en la imagen no lo ves, pero todo lo que puedas, sí. Esto es el mío. Mira, olvidé cerrar la sesión y fíjate lo que ha pasado, que se abre automáticamente el correo si le das a enviados. Vamos a ver, ¿dónde estás? Ya, es que estoy en enviado. Vale, es que el otro día no lo descargué, tuve la torpeza esa, pero hoy vamos a intentar descargarlo. Vale. Muy bien, pues yo les voy a enviar este manual de Historia del Arte, que es un manual pues, que hemos utilizado mucha gente para estudiar en la Universidad de Historia del Arte. Está en PDF y el autor se llama Diego Angulo Íñiguez, fue, como viene aquí, catedrático de la Universidad de Madrid. Y en el mundo de la Historia del Arte es conocido como el Angulo, por el primer apellido, ¿vale? Bueno, si ustedes ven el Angulo, pues tendrán un tema introductorio, que antiguamente hacíamos en Historia del Arte, pero este año no lo hacemos porque no tenemos tiempo. Arte prehistórico, pues tampoco lo hacemos porque no nos da tiempo. Arte egipcio, tampoco lo hacemos porque no nos da tiempo. Bueno, arte del Asia anterior, Mesopotamia, tampoco lo hacemos. Y llegarán ustedes a arquitectura griega, que esto sí ya nos interesa. En arquitectura griega nos va a servir para completar el Partenón. Y nos vamos a la página 43. Sí, a la página 43 del libro. Muy bien, y vamos a leer un poquito, va a leer don Alberto un poquito. Otra obra maestra, no, obra maestra. Obra maestra de arquitectura griega es el Partenón, 447-468, figura 119 y 121. El templo construido por orden de Pericles. Espérate, a ver si conseguimos bajar. Por los arquitectos Ictinos y Calícrates para Atenea Partenos. Es decir, la famosa escultura de Fidias. Muy bien, ¿cómo se llaman los arquitectos del Partenón? Ictinos y Calícrates. ¿Y a quién está dedicado el edificio, el templo? A Atenea Partenos. Y de ahí viene el nombre del edificio. ¿Cómo se llama el edificio? Partenón, porque está dedicado a Atenea Partenos. Y ahora vamos a ver, pregunta, ¿quién es Atenea? La diosa de la guerra. De la guerra. Pero la más importante era la guerra de Triunfo también. De la Atenea. Atenea está de la sabiduría. Nació del cerebro de Zeus. Por eso es la diosa de la sabiduría. Atenea la Virgen. Bueno, el Partenón acogía, normalmente los templos están dedicados a un dios, en este caso Atenea, y dentro de las Ateneas que hay, la Partenos. Esto es como nuestras vírgenes, ¿no? Tenemos la Virgen del Mayor Dolor, la Virgen de esto, la Virgen del otro. En el mundo antiguo también había distintas advocaciones de los dioses. Venga, así que había una gran escultura de Atenea que se llamaba Atenea Partenos. ¿Quién quiere leer un poquito?
va a leer doña Selva. Atenea Partenos era el nombre de una imponente escultura Crisoelefantina. de marfil y oro, de la diosa griega Atenea, realizada por Hipías y Hila en el Panteón de Atenas. Un cierto número de otras esculturas se inspiraron en el original. Bueno, espérate, vamos a quitarle Partenos, a ver qué nos sale. Está quedando bien. Venga, Selva, sigue un poquito. En la mitología griega, Atenea, también conocida como Palas Atenea, es la diosa de la guerra, la civilización, sabiduría, estrategia y combate, de las ciencias, de la justicia y de la habilidad. Una de las principales divinidades del panteón griego y una de los 12 dioses olímpicos. Atenea recibió culto en toda la Grecia antigua y en toda su área de influencia, desde la colonia griega de Asia Menor hasta la de la península ibérica y el norte de África. Bueno, o sea que es uno de los grandes dioses del panteón griego, Atenea, uno de los 12 grandes dioses. A ver si viene aquí la lucha de Atenea y Poseidón. Sí. Había sí, por una ciudad, ¿no? Eso vamos a ver ahora. Atenea y Poseidón. El mito del enfrentamiento entre Poseidón y Atenea. Bueno, pues aquí mismo, aquí. Oh, qué bonito. Vale. Muy bien, de hecho, Atenea y Poseidón, pensaban los griegos que habían discutido porque querían ser ambos patronos de la ciudad de Atenas. ¿Qué pasó? Pues va a seguir doña Zaira. Atenea y Poseidón discutieron porque ambos querían ser patrón de la ciudad y estaban dispuestos a luchar por ello hasta que Zeus tuvo que intervenir y dejó que votara el pueblo. En ese momento se hizo necesario que los dioses ofrecieran algo a la ciudad. Ambos acordaron que cada uno haría un regalo a los atenienses y que estos elegirían el que prefiriesen. Poseidón golpeó el suelo con su tridente e hizo brotar una fuente, pero su agua era salada y por tanto no es muy útil, mientras que Atenea ofreció el primer olivo. Los atenienses, o mejor dicho, su rey Cécrope, ofrecieron el olivo y con él a Atenea como patrona, pues el árbol daba madera, aceite y alimento. Los dioses olímpicos decidieron asignar a la región Atenea el testimonio de su rey, ya mencionado, quien afirmaba que Atenea había sido la primera en plantar el olivo. Bueno, vale. Los dioses. Es Atenea que nos ilumina. El caso es que Atenea y Poseidón se enfrentan los dos por ser patrones de la ciudad. Poseidón tiene que darle un regalo a la ciudad. ¿Y Poseidón qué hace? Clava el tridente y brota. Sí, pero es agua salada. ¿Qué le pasa al agua salada? Porque no es potable. Porque no sirve para nada. No se puede beber, no lo pueden beber los animales, no vale para la agricultura. Es un rollo. ¿Y Atenea qué hace? Pues planta un olivo, que Siembra da un madera. olivo que da aceitunas, da madera. Así que los atenienses, o como dice ahí, el rey Cécrope, elige a Atenea como diosa protectora de la ciudad. Así que, ¿cuál es la patrona, por así decirlo, de Atenas? Atenea. Y dentro de las Atenea Partenos, habla de la referencia a la virginidad de Atenea, que no quiso tener pareja en la antigüedad, con lo cual es una escultura, un templo dedicado a Atenea la Virgen, Atenea Partenos, ¿vale? Yo no entiendo Sí. cómo que Atenea Partenos. O sea, no entiendo por qué como que se divide. Bueno, pues igual que tenemos, usted tiene la Virgen como Divina Pastora, la Virgen coronada, la Virgen del Mayor Dolor, la Macarena, ¿qué son? ¿Cuántas vírgenes hay? ¿Cuántas madres de Jesucristo hay una, no? Hay una Virgen. Sin embargo, hay muchísimas advocaciones de la Virgen María. Pues algo parecido. Muy bien, ¿quién quiere seguir leyendo por aquí? Es de orden dórico, pues seguirá doña Rocío, que se nos olvidó felicitarla. Gracias. ¿De dónde es? Es un ahí, ¿no? Este orden dórico. Estamos en es de orden dórico.
Es de orden dórico, ¿Cómo? octástilo y de 17 columnas en sus fachadas laterales. O lo que es... ¿Qué pone ahí? O lo que es... Lo mismo. Ah, vale, es que no leo bien. Lo mismo aproximadamente de doble largo que ancho. Las columnas miden de altura algo menos de 5 diámetros y medio. Y las metopas disminuyen... Bueno, eso te lo puedes saltar, ¿vale? Vale, no lo sé. Precedido por el segundo... venga, el nao o cela. El nao o cela es de 3 naves, formadas por 2 filas de columnas, que para alcanzar la altura necesaria, guardando las proporciones, se superponen en 2 cuerpos. Al fondo se levanta la estatua de Palas. En el lado opuesto se encuentra el opístomo, destinado al tesoro de la diosa, y donde también se guarda el tesoro público, mucho más pequeño que la celta, de proporciones casi cuadradas, pero igualmente de 3 naves. Muy bien hecho. Doña Zara, el Partenón es de mármol blanco del Pentélico. Venga. Y se cubre con tejas de mármol. Y se cubre con tejas de mármol de páramo. Se supone que las estrías de la columna estuvieron pintadas de rojo, los ábacos de azul, el plinto de ocre, los triglifos de azul y amarillo, y los fondos de los frontones y de las metopas de rojo. Muy bien, para usted ahí. Se supone que los templos griegos estaban pintados de colores. ¿Eso nos suena o no nos suena? Sí, los templos y las esculturas. Si ponemos en internet Partenón pintado, veremos que... ¿aquí se ve o no se ve? ¿Sí o no? No. Se supone que estaba pintado originalmente. ¡Oh, qué chiquitito me ha salido! ¿Cómo está en la actualidad? Pues así, mármol blanco. Y pensamos que todos los templos griegos y romanos eran blancos, así de mármol muy bonito, pero la realidad es que sabemos que estaban así. ¿Ah, sí? Estaban pintados de colores. Han quedado restos de pintura en los triglifos, en los frontones, como decíais. Los triglifos suelen ir de azul, las metopas de rojo, el frontón va de rojo, las columnas, estaba todo pintado de colores, cosa que nos resulta... No lo sabía, me creía que eran blancos todos, Claro, eran color mármol. tenemos esa imagen, pero estaban pintados, ¿vale? Y seguimos por aquí. Ah, porque es feo, ¿no? Ahora que lo pienso. Va a seguir leyendo Don Pablo. Algo. El Partenón de Pericles. El Partenón de Pericles es el tercer templo dedicado a la diosa en el Acrópolis. El primero es el quemado por los persas en el 480 a.C., figura 58, que constaba con una gran cela de 3 naves dedicadas a Palas, y en el lado opuesto de otras 2 más pequeñas con vestíbulo común consagraban a Cor, Cecrops y Erechtheo, transformando el Partenón primero en templo cristiano y después en mezquita. Su ruina data de 1687, cuando, convertido en polvorín por los turcos, al ser alcanzado por una bomba veneciana, se destruye toda su parte central. En el siglo XVIII, los turcos emplean sus mármoles en otras construcciones, y a principios del siguiente, Lord Elgin se lleva a Inglaterra la mayor parte de su escultura, hoy en el Museo Británico. Muy bien, así que el templo se pasó a ser una iglesia, un templo cristiano. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los romanos conquistaron Grecia y se convierte en una provincia del imperio. Los romanos al principio no son cristianos, pero con Constantino, a partir del siglo IV de nuestra era, se convierten al cristianismo, así que el templo pasó a ser una iglesia. Después, Grecia fue conquistada por los turcos, así que el Partenón se convirtió en una mezquita. Y en el siglo XVII fue utilizado como un polvorín. ¿Sabemos qué es un polvorín? Sí, Donde se guarda la pólvora, las bombas y estas cosas. Entonces, cuando cae, y los venecianos intentaron reconquistar Atenas y atacaron
y una bomba cayó en el Partenón. ¿Qué pasó? Porque explotó. En el siglo XVIII los turcos empleaban sus mármoles en otras construcciones. Eso es muy típico. Llegaban, cogían el mármol del Partenón y lo utilizaban para otros edificios. Así que demasiado que nos queda algo en pie. Y finalmente en el siglo XIX un señor llamado Lord Elgin llega y compra las esculturas del Partenón y se las lleva ¿a dónde? Al Museo Británico. Así que si queremos ver las esculturas del Partenón hoy en día están en el Museo Británico en Londres, ¿vale? Hombre, hay un debate internacional sobre dónde tienen que estar las obras de arte. ¿Deben de estar en el Museo Británico? ¿Deben de estar los relieves del Partenón en el Partenón? O el mínimo en un museo griego. Claro. Eso me refiero. Hombre, En el su Partenón ciudad, no, en su porque si ciudad. no se podía dañar, pero en el museo. ¿Y por qué están los ríos? Perdón, ¿está en el Museo Británico? Bueno, porque las compró y se lo vendieron en su día y se las llevó. Son dinero Porque el para Museo ellos. Británico lo tiene todo. Es como, por ejemplo, el Guernica está mal, no tiene sentido, ¿no? O por ejemplo, el sarcófago de Tutankamón está en el Museo Británico. Sí, También. ¿Por qué no está en el Cairo? Bueno, una cosa muy curiosa del Partenón es que cuando se han levantado planos detallados del Partenón se ha visto que las medidas que se pensaba que eran... Oh, aquí lo tenemos. ¿Se ve o no se ve? Sí. Vale, vamos a poner un poco más grande. Puede ser que no, sí. Muy bien, cuando se han levantado planos del Partenón se ha descubierto que la distancia, por ejemplo, entre las columnas, que uno esperaría, uno mira esto y piensa la distancia entre las columnas, ¿cómo será? Pues será regular, ¿no? La misma distancia, ¿no? Las columnas son todas iguales, ¿no? Por lo menos la apariencia es esa, ¿no? Cuando se ha medido con detenimiento se ha descubierto que no es así. ¿Y por qué no es así? Pues se ha descubierto que los griegos del siglo V a.C. ya querían que la imagen del edificio fuera perfecta para el ojo humano, pero el ojo humano deforma ciertas cosas. Cuando vemos dos líneas paralelas y están muy lejos de nosotros, tendemos a ver que nuestra percepción es errónea y tendemos a verlas inclinadas. Eso lo sabían los griegos del siglo V a.C. Entonces, ¿qué hicieron? Intentaron corregir esas deformaciones que la vista del ser humano produce y lo hemos medido y se ha descubierto, vamos a empezar por el 3, que es muy fácil, no, por el 2. Los espacios entre las columnas son más estrechos cuando están cerca del ángulo del templo, es decir, aquí los espacios entre columnas son mayores y aquí son menores. Estamos hablando de centímetros. ¿Por qué hacen eso? De centímetros solo. Sí, pero lo suficiente para que el espacio parezca exactamente igual. Esa es una corrección óptica del Partenón, es decir, el espacio entre las columnas. Otra corrección, como vemos en el 1, el eje de las columnas en los extremos están ligeramente inclinados hacia el interior, para compensar que el ojo humano tiende a hacerlo moverse en sentido contrario. Eso se aprecia. Pero entonces, el ojo humano que lo separa así, Pues según ese dibujo, si lo metes, pues será que el ojo humano tiende a separarlo. No se aprecia, todo esto que estoy contando no se aprecia viendo el edificio, se ha apreciado cuando se ha medido y se ha visto que las distancias no eran regulares entre una cosa y otra. Muy bien, son 5 deformaciones o correcciones ópticas. ¿Cuáles son? 1. Los espacios entre las columnas son mayores en el centro y menores en los extremos, ¿vale? 1. 2. Las columnas de los extremos sus ejes están ligeramente inclinados hacia el interior, ligeramente. 3. Las columnas son más anchas en el centro, en unas partes del templo que en otras, para que parezcan exactamente iguales. 4. Las columnas exteriores son más anchas. Y 5. El estereobato y el estilobato están ligeramente levantados en la parte central y son más bajas en los laterales, lo que llama ahí abombamiento, entre comillas. Y el resultado es este.
no se aprecian todas esas correcciones. Se supone que visto desde lejos, esas medidas se hacen para que nuestra percepción del templo sea perfecta. Pero, ¿puedes poner una foto del frontón? Foto del frontón. Pues podemos poner frontón Partenón, pero se va a ir a los relieves del Museo Británico. ¿No? Vamos a ver. Frontón Partenón. Mira, esto serían las figuras que están en el frontón. Sale. Esto sería una reconstrucción, ¿algo así? No, la columna, ¿cómo se ve el Partenón? De lejos. De lejos, en plan. Vale. O ponerlo de frente. Ah, ¿de frente? Claro, frente. De frente. Es que todo esto es que no se aprecia. Habría que medir, ir allí con 1 metro. Pero algunas cosas sí Hay se cosas notan. que sí que se notan. Porque Sí, ¿cómo qué? lo del espacio de la columna sí que lo Mira, el espacio entre las columnas sí se aprecia, ¿verdad? Ahora Sí. ya lo sabemos. Es verdad. Sí, También, sí, no, sí. Pero también se veía antes, pero se nota que no es una cosa que... Los primeros están más estrechos. Y veo que las dos últimas columnas las veo así, como abiertas en vez de al revés. O sea, así, ¿no? ¿No te Será parece? un poco de sugestión, que yo cuento eso y ahora lo veis. También puede ser, El ángulo de la foto. o también puede ser el hecho de que las columnas están más bravísimas, ¿sabes? Lo que sí se nota es el suelo, el nivel del suelo. Sí, Eso se nota. también. Ostras, se nota una barbaridad. Yo creo que es todo sugestión, que no se nota en realidad. Bueno, no sé. Bueno, a lo que vamos. La pregunta se llama el templo griego, el Partenón. Y claro, yo me pregunto, si la pregunta es el templo griego, el Partenón, ¿hablo del templo griego? Sí. Sí, ¿no? El templo griego es de planta rectangular. Sí. Bueno, esto ya lo hemos hecho, ¿no? Dístilo, tetrástilo, hexástilo, tástilo, decástilo, puede ser próstilo, anfipróstilo, períptero, díptero, los órdenes dórico, jónico, corintio y tal. Y después, si hablo del Partenón, pues digo, en concreto, hablando del Partenón, es un templo que se levanta ¿en qué época? A mediados del siglo V. A mediados del siglo V antes de Cristo, que conocemos los nombres de sus arquitectos, que lo realizaron Ixtinos y Calícrates. ¿Qué más sabemos de él? Pues sabemos muchas cosas, que esto casi lo tenemos ya ahí, es un templo de planta rectangular, octástilo, períptero, anfipróstilo, de planta tripartita, pronaos, naos y opistodomo, de orden dórico, sus elementos inferiores de la parte inferior a la superior son esterobato, estilobato. Cojo la información del ángulo. Hemos dicho que está realizado en mármol blanco del Pentélico, unas canteras que estaban en Grecia, que tenía tejas de mármol rojo, desaparecidas hoy en día. ¿Qué más hemos visto en el ángulo? Que originalmente estaba pintado, estaba policromado, pintado de colores, ¿no? Nos choca mucho, nos llama la atención, y que presenta una serie de deformaciones ópticas para que el espectador desde lejos viera el templo como si fuera absolutamente perfecto. Esas deformaciones ópticas son: el espacio entre columnas es más ancho en el centro que en los laterales, las columnas laterales son más anchas que las del centro, más gruesas, las columnas laterales, sus ejes están ligeramente inclinados, el esterobato y estilobato está bombado. ¿Se ve cómo se va montando el tema? Fácil, ¿no? No, tampoco es tan difícil. Cuando hablemos de escultura, vamos a hablar de las esculturas del Partenón, con lo cual eso también lo podrían añadir. El problema realmente, si les cae esa pregunta, es que tienen mucha información para el tiempo que tienen, 30 minutos, pero se puede hacer, ¿no? Bueno, pues ya está. ¿Cómo? La mano rápida, hay que tener la mano rápida. Muy bien, vamos a ver los exámenes de 2019. Ustedes ya se han descargado los exámenes, ¿verdad? Pues si entran en el suplente de junio,
Eso quiere decir que no cayó en junio, estaba de suplente. Tenemos la imagen 1A, qué bonito. Y, por ejemplo, le ha tocado a Carlos Díaz. Felicidades. Imagen 1A. Este es el examen que cayó en 2019, en junio. No, que no cayó, el suplente. Tenemos una opción A con una imagen, otra imagen, una preguntita teórica. El arte nazarí, la Alhambra Generalife, la escultura barroca en Italia. Vale. Y aquí tenemos la opción B. Hoy en día podríamos mezclar ambas opciones, que es lo que parece que va a pasar en Pebao, pero bueno, a día de hoy no sabemos con seguridad nada. Carlos, 1A. ¿Cómo se llama la obra? ¿El nombre de la obra? El Partenón. Muy bien. ¿Quiénes son su autor o autores? Calícrates y Ictinos. Calícrates e Ictinos, y podríamos añadir Fidias como escultor, pero no hemos hablado todavía de eso, ¿no? Vale. Cronología. Mitad del siglo V a.C. Mitad del siglo V a.C., o si soy todavía me lo sé, 448, 438 a.C. Elementos formales. ¿Puedes comentar muchas cosas aquí? Sí. Muchísimas, ¿verdad? Pero una cosa, en elementos formales iría, cuando vemos la escultura, por ejemplo, iría ahí, la escultura del Panteón. Sí, ¿por qué no? Pero vamos, ya has visto que esto se hace en 7, las prácticas se hacen en 7 minutos, 8 minutos. ¿Por qué? Porque si la pregunta A, B y C, en realidad, no llega ni a ser una frase. La obra se llama El Partenón, punto. Los autores son Ictino, Calícrates y Fidias, punto. La cronología, la obra es del siglo V a.C., o de la mitad, ¿vale? Así que, nada, así son las cosas. Y en realidad los elementos formales tampoco son tantos. Elementos formales puedes escribir más, pero vas a escribir 5 o 6 líneas, 7 líneas. Que se hace rápido. Normalmente la práctica se hace en 7 minutos. Calculado el año pasado y el anterior con vuestros compañeros. 7, 8 minutos. Hombre, hay gente muy lenta, ponle que tarde 9 minutos. Ya está. 9 minutos y 9 minutos, bueno, vamos a poner 8. 8 minutos y 8 minutos, 16. ¿Vale? ¿Cuánto me queda para la teoría? 2 preguntas teóricas. Si he gastado 15, son 90, he gastado 15 en las imágenes, ¿cuánto me queda? Me queda 75. 75 entre 2 preguntas. 45 me voy a 90, ¿no? 35, muy bien. Así que, ¿cuánto tiempo tengo para cada pregunta teórica? 35 minutos. ¿Vale? Me ha faltado una cosa, y es que antes de empezar tengo que elegir las preguntas. En eso se tarda unos 5 minutos, porque tengo que decidir qué voy a hacer. Voy a hacer esta imagen, voy a hacer esta otra, voy a hacer esta pregunta. En eso se tarda unos minutos, ¿no? Así que 7 para cada imagen, 30 para cada pregunta teórica, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues esa es la forma de enfocar el examen de Pebao y ya está. Tampoco tiene mucha dificultad. Pero los elementos formales que se ponen. Pues todo lo que estamos viendo aquí, cómo es la planta, cómo son la disposición de columnas, cómo son los elementos arquitectónicos de la parte inferior a la superior, etc. ¿Vale? Bueno, bueno, una cosa curiosa, un templo curioso es este de aquí, se llama el Erecteión y es de obra de Menesicles. Y es un templo curioso porque... Qué mal se ve esto, ¿no? Por esas columnas, muy bien. Bueno, es un templo curioso por varias cosas, pero lo que más llama la atención son estas muchachotas de aquí. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? Muy bien, si en la columna podemos coger fuste y sustituirlo por una escultura, ¿sí o no? Si el personaje es femenino, ¿cómo se llama? Cariátide, tal como suena, bueno, está aquí escrito, Cariátide con tilde, porque es el drújula. Esto de aquí se llama el pórtico de las Cariátides, está en el Erecteión, que está también en la Acrópolis.
Si el personaje es femenino, es masculino, se llama Atlante. Pero bueno, eso da igual porque no vamos a ver ningún Atlante este Y año. aquí no se dice dórico, ahí no se dice. Bueno, este templo, gran pregunta. Este templo, yo veo eso y digo, ya sé de qué orden es. ¿Cómo lo sé? Uy, ¿cómo? Por las 3 bandas que tiene Qué horizontal. tío, muy bien. Si te fijas, el arquitrabe de Pistilo tiene 3 bandas horizontales. Y se ve que por ahí se puede deducir que es de orden jónico. Vamos a ver la planta del edificio porque es curiosa. Se conoce como erecteón o erecteión. A ver, ¿quién quiere leer la introducción? La ha tocado a María Teresa. ¡Qué suerte! El Creón, O es un templo griego erigido en el lado norte de la Acrópolis de Atenas, en honor a los dioses Atenea, Polias y Poseidón, y a Erecteo, rey mítico de la ciudad. muy bien, ¿por qué será a Atenea y a Poseidón? Por el mito, ¿no?, de la lucha entre Atenea y Poseidón. Y a Erecteo, ¿por qué? Porque era un rey mítico de la ciudad. ¿Qué quiere decir mítico? ¿Existió o no existió? No existió. Los atenienses hablaban del rey Erecteo como si fuera un rey que los hubiera gobernado en el pasado, pero no tenemos pruebas de que existiera históricamente. Por eso decimos que es mítico. ¿Y Polias? ¿Perdón? Atenea, Polias. Otro, igual que Atenea Partenos era una vocación de Atenea, Atenea la Virgen, vamos a buscar qué significa Atenea Polia, si quieren. Mira, Atenea Polias quiere decir de la ciudad, es decir, es una vocación a la Atenea como protectora de la ciudad de Atenas. Muy bien, pues el Erecteión es un templo curioso. ¿Por qué? Bueno, pues por las cariátides, sin duda. Y también es un templo curioso por la planta que tiene. No se ve, ¿no? Pues no se ve muy bien, pero es un templo con 3 partes. Fijaros que la planta está dividida, ¿no? Una parte se dedicaba aquí a Atenea, otra se dedicaba a Poseidón y otra a Erecteo. Y aquí tiene un pórtico y aquí tiene una cripta. Bueno, pues el edificio está realizado a 3 alturas diferentes y es uno de los primeros ejemplos en arquitectura que tenemos de un templo que tiene distintos niveles. El próximo día le echamos un vistazo y lo vemos, ¿vale? Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Muy cansados o no? Sí.